Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, esto es Yo para Style. En esta ocasión, les traigo un video con un relato de terror. Les recomiendo escucharlo por la noche. No se olviden de comentar y darle me gusta si les encantó y suscribirse al canal y a las redes de Twitter y Facebook. Bueno, comencemos. La vida es un misterio, decía mi tía Carmen mientras se ponía una especie de túnica bordada de color negro sobre la cabeza y sostenía en la mano un rosario preparándose para rezar. Se paraba frente a un nicho ubicado en una de las esquinas de su habitación, en donde un contingente de santos dibujados en estampas o tallados en madera cotidianamente se enteraban de los temores, sufrimientos, alegrías y esperanzas de esta diminuta mujer, cuyo lacio cabello fue pintado de blanco por el tiempo. Para mí esto representaba un salvoconducto de protección, pues confiaba ciegamente en que aquellas plegarias repelerían la presencia de los seres mitológicos que habitaban en mi imaginación y que fueron puestas ahí por un mitai que nos contaba historias escalofriantes después de los partidos que jugábamos en el Tupao Corati. Por entonces tenía 9 años, la vida y el mundo comenzaba y terminaba en nuestro barrio, no necesitaba nada más para ser feliz pues allí estaba toda mi familia, mis amigos, la canchita y hasta podíamos pescar en las lagunas que fueron hechas por la mezcla del atraso, la lluvia y el estado calamitoso de nuestras calles. La ciudad en donde vivía se llama Ipacaray. Tempranito a la mañana y también a la tardecita, escuchábamos el inconfundible sonido del pitar del tren que transportaba tanto gente como productos, llevándoles a Asunción o a Encarnación. Había mucha magia en ese paisaje, los poetas se referían a ella como estación tacuaral de los recuerdos donde los sueños iban y venían. Allí todo era posible, por ejemplo basta con decir que en nuestro pueblo el tren tomaba agua. Y lo voleábamos dar vuelta a mano. En esa época había una sola ruta y era doble sentido. Nosotros la barra de amigos estábamos la mayor parte del día en una esquina sobre la calle Bernardino Caballero. Cuando llovía, veíamos pasar un raudal enorme. La avenida, si se le puede llamar así, se iniciaba en la calle Cabañas justo en los límites del barrio Santa Rosa y el barrio San Blas donde estaba situado el portón de la granja como llamábamos al lugar de ingreso al terreno del aspirantado salesiano antes de que fuera vendido al MOC para la construcción de la ruta de ingreso a la ciudad. Desde la iglesia hasta el terreno de Martínez Cue actualmente Nicolás Leos. Había enormes cráteres producidos por los raudales, nosotros lo llamábamos zanjas o porque la tierra parecía haber sido partida o rota. ¿Será que inventamos los baches? Luego de las lluvias quedaba agua en los boquetes y en ellas había peces. Y en generosa variedad. Los más suertudos pescaban tarén y oña un día, los menos afortunados se conformaban o resignaban con redondos piratatú o palometas. La avenida, que era cualquier cosa menos calle, terminaba en el cementerio que estaba frente a una enorme laguna actualmente tope con camelotes que se perdían en el horizonte. Allí unos pescadores habían sido testigos del infortunio de una niña que fue arrojada a las aguas del pantano, recogieron su cuerpo y la sepultaron en un panteón donde devotos le regalaban juguetes en un intento de suplir el cariño del que su malvada madre la privó y creyendo que sería milagrosa le bautizaron con un nombre Leoncia Tirada. Religiosamente cada tarde nos reuníamos en la canchita del patio de la iglesia, éramos muy localistas, solo admitíamos a niños del barrio, el grupo de amigos alcanzaba exactamente para formar dos equipos entre gorditos, flacos, altos y bajos. Yo era el más ruidoso del grupo y elegía a quien integraría mi equipo, los demás solo se callaban y aceptaban, total solo se trataba de jugar. También estaban las niñas que de vez en cuando aparecían después del catecismo a alentar o tan solo mirar el partido. Como éramos muy niños o muy boludos, aún no percibíamos que las niñas eran de otro sexo, ellas para nosotros eran andróginos que nos alentaban y gritaban cosas mientras cantaban ingeniosas canciones y saltaban la cuerda. Estas bellezas, conversadoras como ellas solas, eran más despiertas y se habían fijado en nosotros, sin consultarnos nos habían elegido uno a uno, a dedo y sin saberlo éramos sus chicos y había una de ojazos azules que era la prueba palpable de la perfección de la naturaleza. Un día después del partido fuimos a beber agua de la canilla que estaba cerca de la casa parroquial para volver luego a donde estaban nuestras amigas. Me llamaba la atención que una de ellas ponderaba nuestra actuación en el juego como una comentarista deportivo, halagándonos hasta el punto de inventar situaciones que no sucedieron durante el partido y a medida que hablaba se acercaba a mí por el costado, apretando contra mis costillas su pecho que ya levantaba la camisa, sentí una erótica estocada que me dejó tieso y cuando parecía inminente que recibiría un beso en la mejilla, ¡zas! Pega un brinco hacia atrás luego de escuchar a su madre llamándola para ocuparla al almacén a comprarle cigarros de palma a su abuela.
De repente escucho que alguien me llama por mi nombre, giro y encuentro a un compañero de escuela, me pregunta si el partidito había terminado, le dije que sí y se entristeció porque vino desde el barrio Palmas a jugar y Pacaray tiene 4 barrios y varias compañías, nosotros vivíamos en el barrio Victoria, los otros amigos para consolarlo hacen una excepción en el localismo y lo invitan para el otro día más temprano, este compañero de escuela era muy raro, tenía mucho más años que nosotros, tal vez el doble, era el menor de 7 hermanos varones y vivía en la matadería. Ese solo hecho causaba en nosotros un piripiri jefe. La matadería municipal estaba ubicada en los límites del barrio Palmas y la compañía Paso Puente, en ese entonces el lugar era poco poblado, los cuervos revoloteaban en el cielo y el lugar era muy peligroso porque los animales a ser faenados eran traídos en pie, para nosotros era un sitio tenebroso. Después de los partidos nos sentábamos en círculo y contábamos historias de terror hasta cagarnos de miedo, la mayoría de las veces mentíamos o repetíamos el cuento, pero siempre había un silencio total durante el relato, con la mirada fija y perdida, síntoma de que cada uno de nosotros estaba imaginando paso a paso la historia. Pero desde que apareció aquel compañerito llamado del Alba todo cambió, ya nadie contaba los incoherentes cuentos que ya los sabíamos de memoria, nos limitábamos a escucharle. Del Alba relataba las historias con tanta propiedad que parecía vivirlas y no hablaba de otros mitos como el cara y pillaré, ao o Curupilas 12, solamente narraba las relacionadas al Luisón. Relataba las noches de luna llena como si él mismo fuese un hombre lobo y percibíamos en el placer y dolor al hablar de la posición lunar, contaba cómo este horrendo personaje sufría una dolorosa metamorfosis, decía que había sido castigado por el destino y como si reconstruyera los hechos en un crimen, paso a paso, detalle por detalle describía cómo este dantesco ser iba hasta el cementerio a buscar un cadáver mal enterrado. Del Alba vivía en la matadería donde tenía como mascota a un enorme cuervo, el niño no comía carne, su color moreno contrastaba con lo pálido de su rostro, sus ojos que parecían estar encendidos infundían temor hasta en sus familiares, según dicen su madre se lamentaba diciendo esto podría haberse evitado si Stroessner era su padrino. Como yo pensaba que un diputado estronista era lo mismo le di para su ahijado, mejor hubiera sido alzarle por un cocotero, decía su angustiada y atormentada madre. Según la creencia popular el séptimo hijo varón debía tener como padrino al unité de la República para evitar una terrible maldición. Todo parecía lúgubre alrededor de Del Alba, nunca reía, a veces pasaba semanas sin que vaya a la escuela, otras veces aparecía magullado y con arañazos en toda la piel, las pocas ocasiones en que nos animábamos a preguntarle qué pasó, ensayaba historias poco creíbles diciendo que se arañó en el monte buscando a las vacas, teniendo como coartada a sus labores de cuidar el ganado que era llevado a la matadería para ser faenado. Pero lo más llamativo era el hedor que a menudo emanaba del cuerpo de este compañerito, era sencillamente insoportable. Mi maestra comenzó a sospechar algo raro, hablo con él, lo escuché llorar durante la conversación diciendo cosas que no comprendíamos como por ejemplo no es mi culpa. O ya no quiero que eso suceda. Mando llamar a su madre y junto con el cura párroco fueron a la dirección. Faltaba poco para finalizar el año lectivo, todos queríamos pasar de grado para disfrutar las vacaciones de 90 días. Del Alba, que dentro del envase de raro también era un niño, no estaba ajeno al fin de clases, tal vez eso precipitó los acontecimientos y confirmó lo terrible de mis sospechas. Comenzamos a rendir los exámenes finales, como yo estaba muy feliz por la proximidad de las vacaciones me puse a mirar el calendario para saber exactamente cuántos días jugaría sin tener que hacer deberes. Y entonces me di cuenta de algo. En el calendario marcaba el inicio de la luna llena y no sé por qué imaginé el rostro de Del Alba, seguramente porque algo iba a pasar. Aquel viernes 13 de noviembre quedó marcado en mi memoria para siempre, como mi maestra se había enfermado y no se contaba con sustitutos tuvimos que ir a rendir por la mañana, yo no tenía despertador y me levanté sin darme cuenta más temprano de lo previsto, me vestí y fui a la escuela, eran como las 6 de la mañana, ya estaba abierta pero no había nadie, ingresé a mi clase que aún estaba vacía y me senté en la mesita del frente, estaba revisando mi cartuchera cuando escucho una voz que identifico de inmediato, a ello se suma el hedor que aunque también conocía ahora era más fuerte, cuando doy vuelta para saludar a Del Alba sucede lo peor. La noche anterior se había convertido en Luisón, fue al cementerio, buscó cadáveres, se quedó dormido sobre un panteón y cuando el sol se asomaba en el horizonte despertó en aquel cuerpo mitad animal mitad humano.
En medio de la confusión, el niño que había en él recordó que tenía exámenes, fue hasta su casa corriendo y asustando a los perros, se puso el uniforme y olvidándose de revolcarse en un tape curuzo para cambiar de aspecto y volverse nuevamente humano, fue a la escuela aún convertido en Luisón y con guardapolvos. Jadeando, parado en dos patas, pasándome su enorme garra para estrechar mi mano y mirándome con sus ojos encendidos al decirme en guaraní Baete Copico Gabriel, del susto desmayé inmediatamente. Tambalearon mis rodillas, se me abrieron las piernas en tijera tipo bailarinas de ballet y de tronco para abajo caí estrepitosamente estrellando mis atributos contra el piso, del alba no sabía qué pasaba hasta que fue al baño a mirarse en el espejo y comprendió su terrible descuido. Cuando desperté la maestra me preguntó qué había pasado, le comenté lo sucedido, mandaron llamar al PAI y me recomendaron mantener en absoluto secreto la cuestión. Esa fue la última vez que vi a del alba. Algunos dicen se salvó porque tiempo después otro presidente igual de corrupto que Stroessner aceptó ser su padrino, otros cuentan que murió y que lo enterraron en la matadería. También mencionan que un obispo exorcista había recomendado tres cosas para que la maldición de del alba no se posicione en otro. Dijo que sobre su tumba debía ponerse algo muy pesado, que tenga miles de kilos, que la entrada del lugar donde está enterrado debía ser custodiada por hombres de bien y que en el pueblo debía acabar las rencillas entre conciudadanos. Existe un fuerte rumor de que gente vinculada a la religión, integrantes de una sociedad secreta convencieron a un ingeniero agrónomo y a su sucesor intendente para construir sobre la tumba una enorme estructura de cemento que pesa miles de toneladas, un colosal polideportivo, el mayor del país, y para garantizar que hombres de bien custodien la entrada, los bomberos voluntarios instalaron allí su cuartel. Solamente queda por cumplir la última exigencia, la más difícil pero la más necesaria. Debe acabar la confrontación entre hermanos y vecinos, entre compueblanos debe reinar la solidaridad y la confraternidad y en vez de discutir para destruirnos, debemos mancomunar esfuerzos para lograr el progreso del pueblo. Si logramos esto ya nunca más ningún mal se posesionará de nosotros y viviremos libres. Antes de despedirme aclaro que esto es solamente una historia que sucedió hace mucho y hasta puede parecer irreal. Algunos dicen que las historias del temible Luisón son solo leyendas donde se tejen verdades y mentiras, miedo e imaginación. El hombre a través del libre albedrío tiene la libertad de creer en lo que quiera creer, tiene sueños, temores y esperanzas y por sobre todo busca su bienestar y su salvación. En la vida que le toca vivir a algunos la realidad supera a la ficción. Cuando vuelva a Ipacaray pondré mi esfuerzo para que la tercera exigencia se haga realidad, le daré un abrazo a mis amigos, perdonaré a quienes me agredieron y pediré perdón por mis errores. Esta historia sucedió en la antigua Tacuaral en donde todo era posible, porque al igual que los trenes, los sueños iban y venían. Aquí les dejo un sonido grabado del aullido del Luizón, escúchenlo, les aseguro que yo fui testigo de este aullido.